vamos a abrir un coloquio, ¿no? Tú querías hablar. No, que es que hay un multimillonario ucraniano en Canadá, es uno de los hombres más ricos de Canadá, y estaba en que mandar pasta desde lo del Maidán hasta a Ucrania, los fascistas del antiguo sector. Es una especie de gira canadiense. No me acuerdo ahora el nombre del tipo, además tiene sectas ahí en Canadá, de ucranianos que se van a los bosques ahí, tipo elfos. Ya lo dijiste, la OTAN es un instrumento de Estados Unidos para dominar el mundo, eso está claro. Y además tiene un funcionamiento muy vertical. Estados Unidos manda completamente y los demás países obedecen. Pero hay una diferencia entre cuando se produjo la Guerra Fría con el bloque del Este y la actual. El enfrentamiento que se produjo contra el bloque del Este en la Guerra Fría, había dos modelos sociales. Un modelo socialista, que representaba la URSS y los países aliados, y el modelo capitalista que representaba a la OTAN y Estados Unidos. Actualmente, por desgracia, al caer el bloque del Este, no hay un enfrentamiento entre un bloque socialista y un bloque capitalista. Desgraciadamente, lo que hay es que Estados Unidos, por así decirlo, ve amenazado su hegemonía económica por China, principalmente, y es la que se está revolviendo para no perder la hegemonía con respecto a China. Esa es, por así decirlo, la diferencia entre lo que había, el enfrentamiento entre el bloque del Este y la OTAN y en la actualidad, por así decirlo. Pero ahí se produce también una cosa que no estamos nombrando, que es los países capitalistas dentro de la OTAN y los países socialistas en el Pacto de Varsovia. Pero hay otra que no se está nombrando, que también es bastante clave, que son los países no alienados, que esos también, como era la Yugoslavia de Tito, el Egipto de Nasser, etcétera, etcétera. Entonces también hay que tener en cuenta, y no sé si Juanma nos puede decir, cómo él puede ver por dónde tiraban esos países, si hacían las políticas en conjunto, si tiraban más por el mundo socialista o por el mundo capitalista, o simplemente, como dice en su palabra, se quedaban no alineados. No sé si nos podrás comentar un poquitín eso. Lo que permite la existencia de un movimiento de países no alineados, que surge también en los años 50, es la Unión Soviética y es el bloque de países socialistas. Entonces, el movimiento de los no alineados es consecuencia de la emergencia de una serie de nuevos países que consiguen su independencia fundamentalmente en aquellos años, ¿no? Con la Carta de la ONU, el apoyo de la Unión Soviética al derecho de autodeterminación, el surgimiento de nuevas naciones que ven un mundo, digamos, polarizado y que dicen, yo no tengo por qué entrar en una cuestión, además, que no es la mía, porque yo no soy Europa, yo soy Asia, yo soy África, y eso es exactamente igual a lo que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, con todos los países africanos. Hay un hecho curioso que ocurrió en junio, que es que con toda esta campaña que hicieron de que, claro, es que con la guerra de Ucrania ahora Ucrania no puede exportar trigo al mundo y entonces el mundo va a pasar hambre, sobre todo los pobres países africanos y asiáticos, que joder, y va a haber 1.000.000 de muertos todos los días. La campaña. Falsa como todas las campañas estas que monta, porque el país productor del mundo mayor de trigo en concreto es Rusia, no es Ucrania. Ucrania ocupa el puesto 5 o 6. Pero como consecuencia de eso, de que toda esta serie de campañas ideológicas crean mundos paralelos, ¿no? Pues Macky Sall, el presidente de la Unión Africana, se fue a ver a Putin. Oye, Putin, ¿qué pasa con esto? Va a haber problemas de abastecimiento de trigo, como consecuencia de las sanciones. Pensaban que podía haber problemas de abastecimiento de fertilizantes, que los fertilizantes rusos son los más importantes del mundo, es el mayor exportador de fitosanitarios, de química para el campo.
y se reunió con Putin y vuelve otra vez a África. Y claro, el mundo dice, joder, pero este tío, que estamos hablando de que hay que aislar a Rusia, y este tío se va en nombre de toda África, se va a ver a Putin, ¿esto qué es? Entonces le llamaron Macron y Scholz, y dijeron, oye, joder, has ido a ver a Putin, ahora tienes que ir a ver a Zelensky, porque si sois no alineados, no, tienes que poner una vela aquí y otra aquí, una vela a Dios y otra al demonio. Y dice, digo, es que yo no puedo ir ahora a Kiev a ver a Zelensky. Y bueno, pues organiza una videoconferencia con los países africanos. Y claro, estuvieron presionando para que organizara la videoconferencia, como estas videoconferencias que hubo en el Parlamento español, en el Parlamento francés, toda esta patraña que hace, ese tipo de montajes que hacen, ¿no? Bueno, venga, vale, pues lo hago y tal, y voy a hacer una videoconferencia a ver quiénes vienen. Fíjate si es fácil para un presidente, incluso en África, participar en una reunión por videoconferencia. Pues ¿sabéis cuántas personas participaron en esa videoconferencia? ¿Cuántos países africanos? 1. El Congo. Aparte de Macky Sall, que claro, como organizador de aquello tenía que estar allí presente, estuvo Macky Sall, y enchufan la tele y solo estaba el Sassou Nguesso, el presidente del Congo. Esa es. ¿Por qué? Porque los países africanos están con Rusia. Lo que pasa que efectivamente todo eso, toda esa realidad, se envuelve en formulaciones ideológicas. Pero claro, le preguntan a Macky, bueno, ¿qué tal la reunión? ¿Cómo ha ido? ¿Cuántos han participado? Y dice, no veas, no ha ido nadie. Uno, el del Congo, y dice, claro, pues es que en la entrevista decía, es que nosotros, claro, no podemos alinear porque esta guerra no va con nosotros, porque esto para nosotros es un follón. Es decir, esto, si te das cuenta, compromete al mundo entero. Esta es una guerra que compromete al mundo entero y que están buscando un alineamiento. Las grandes potencias imperialistas están buscando un alineamiento con sus posiciones y el mundo se está posicionando por el otro lado. De una manera más o menos. Y eso ocurre desde el año 55 de la conferencia de Bandung, cuando se crea el movimiento de los no alineados. Y no es casualidad, no es ninguna casualidad que cuando cae la Unión Soviética, los imperialistas van a por Yugoslavia, que es uno de los países fundadores del movimiento de los no alineados. ¿Por qué? Porque los imperialistas no admiten el no alineamiento. Rusia y la Unión Soviética no tienen ningún problema en tratar con cualquier país del mundo, se llamen alineados, no alineados, lo que sea. Que hay que construir un gasoducto para enviar gas a Alemania, que forma parte de la OTAN, pues hacemos un gasoducto. Y los chinos son igual. Los chinos comercian con usted, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué le puedo vender? ¿Qué me puede vender usted a mí? Y le da igual. Cualquiera que sea el país, comercian y tienen relaciones. Los imperialistas no. Los imperialistas necesitan tener perritos falderos, como el gobierno más progresista de la historia. Y toda esta mierdilla, toda esta caquita de organizaciones que en realidad están sometidas plenamente al imperialismo. Que es que ayer hablamos aquí de la guerra del Sáhara, el 75, pero no hablamos de la guerra del Sáhara ahora. Y decíamos, bueno, claro, es que se ha descubierto que el rey Juan Carlos se sometió al dictado de Estados Unidos y tal durante el año 75 en la guerra del Sáhara, tal cual, pim, pam y pum. Y ahora igual. Este rey se ha sometido al dictado de Estados Unidos y el gobierno más progresista de la historia ha hecho la segunda traición al Sáhara y se ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Y Argelia les ha cortado el grifo. Argelia es un país no alineado y fundador del movimiento de los no alineados. Y que es un país que está con Rusia. Y es el único país, o de los países más comprometidos con la causa saharaui. Frente a las mierdas del gobierno de Madrid, de los asquerosos Pedro Sánchez, Yolanda y toda esta gentuza. Lacayos
y peleles de los imperialistas. Y todo lo peor que puedas decir de ellos no es suficiente para explicar su carácter de verdaderos monigotes de los yanquis. Esa es la puñetera realidad. Y que luego te digan que es que la subida de los precios del gas es por la guerra de Ucrania. Perdón, porque a usted el gas se lo traían de Argelia y ahora les han cerrado el grifo. Y sabe por qué les han cerrado el grifo. Que es porque una vez más España se ha alineado con la posición de Estados Unidos. Y punto y final. Una cosa que ha demostrado la actual guerra en Ucrania es la completa dependencia de Europa de Estados Unidos, que no tiene ninguna independencia, son completamente vasallos, porque incluso una guerra que está perjudicando económicamente y arruinando económicamente a Europa, no hay ni un presidente capaz de levantar la voz y decir, esto nos está perjudicando. Hungría no firma las sanciones. El único, pero todos los demás lacayos, No se quieren lacayos arruinar. completos de Estados Unidos, Porque, sin ninguna independencia. No, yo quisiera hacerte una puntualización. La OTAN estuvo a punto de tener un gran problema a finales de los 90 y se creó un nuevo enemigo que fue el Islam, ¿vale? Y esto se ve en el reportaje que hizo la BBC, que se llama El poder de las pesadillas. Es que el pueblo británico lo sabe que le están metiendo la bola del Bin Laden, saben que le están metiendo toda esta bola, y fue cuando bombardearon Irak, entraron a sacar por los países árabes y crearon las famosas revoluciones. Y entre ellos se cargaron a Gaddafi porque Gaddafi dijo una cosa muy sensata: ¿para qué coño sirve la ONU si manda a Estados Unidos? Y se quería salir de la ONU. Y te lo digo porque vivimos en un mundo donde la OTAN necesita un enemigo y se le va a crear, sea quien sea. Y porque yo hablo con la gente de las abejas de Acteal, que son gente del movimiento zapatista y tal, a veces hablo con ellos por Facebook, y me mandaron una historia que está en YouTube, donde sale una sinvergüenza de una general norteamericana diciendo que en Argentina, en Chile y en no sé qué otro país, y en Bolivia van a llevar la democracia, ¿no? Porque ahí no ha votado nadie. Van a llevar la democracia porque son las mayores reservas de litio del mundo. Y entonces todas las poblaciones indígenas de Estados Unidos están mirando con estupor a los imbéciles de Europa, porque nos consideran idiotas, porque ellos están intentando sacudir el yugo de esta gente, que les ha llevado a la ruina, y nosotros estamos siguiéndoles su política de cabeza que nos va a arruinar. De hecho, nos está arruinando. Y yo te lo digo desde mi punto de vista, que llevo en el paro, desde la crisis del Midos, porque yo trabajo en la construcción y nos mandó a la mierda este señor con sus burbujas de tal. Y aquí en España, ¿qué hace todo el mundo? No, aquí no. Este no es un problema nuestro. La OTAN va a existir mientras Estados Unidos tenga poder porque necesita crearse un enemigo. O sea, es que me da igual, necesita vender sus mierdas, meter sus mierdas y meter su ideología. Te digo, por ejemplo, con la historia de los hippies y la liberación sexual, joder, la metió un G-Reis y le mataron ellos en la cárcel, aunque le echaron del Partido Comunista. Es que son cosas que dices, joder, basta ya de mentiras, tío. Basta ya de mentiras. Y lo que yo quiero es que la gente coja y apague la tele. Por favor, apague la tele. Es lo único que le pido. No es la campañita que hace Pablo Iglesias contra la Sexta. Joder, cuando a ti te llevaba allí la Sexta, bien que ibas, cabronazo. Y que conste que yo he tenido una asociación y a mí me ha cedido el espacio Podemos. Pero lo que es. Y se acabó. Es que ahora nos llevamos las manos a la cabeza. Y el PSOE en un principio estaban contra la OTAN y luego nos metió de cabeza. O sea, es que, joder, es que es todo lo mismo. El PSOE nunca ha estado en contra de la OTAN. No, a ver, vamos a ver. Hubo una gente del Partido Socialista como muy antigua que no estaba a favor de meternos en la estructura de la OTAN. Joder, pero a esa gente la marginaron los falangistas que se metieron en el PSOE. Joder, estamos hartos de decírselo a mucha gente. Eso lo metió la CIA. Sí. Lo metió la CIA y lo metió el Estado franquista Hombre, español. claro, joder, porque eran los franquistas que eran la propia CIA. En el Congreso de Sur. Pero yo lo que también se quiero cargaron a lo que era el PSOE histórico y metieron ahí todo se metieron toda la Felipe falange. González, Mújica. Es la falange. Y luego hay que también. Es que es la falange, esa gente me militaba en falange, joder. Y lo que hay que hablar es del papel de España en toda esta mierda. Porque yo, por ejemplo, cuando voy a Ciriego veo las tumbas de los nazis y son del año 42. ¿Qué pasa? ¿Estaba España en la Segunda Guerra Mundial?
metida como de saco como el resto de países, ¿quién está enterrado ahí? Y conozco un amigo mío que el abuelo era un militar nazi, joder, si me enseñaba a mí los trajes, y vivían en Somo. Joder, y el doctor Morales hacía sus mierdas. O sea, dicen, ¿dónde estaban los nazis? Coño, en España, ¿dónde van a estar? Era la retaguardia de toda esta puta banda, joder. Y nos metieron en la OTAN para ser la retaguardia de ellos, eso estaba claro. Era el último país que iba a resistir en Europa ante un avance ruso. Pues, menudo. En la puerta de rota pone The Gate o the Mediterráneo. Significa la puerta del Mediterráneo, la puerta de la base, ¿eh? Lo pone. Son 6 barcos ya con misiles, tienen ya. Cada vez más, desde Zapatero cada vez son más. Mira, os voy a contar una anécdota que le pasó a un amigo mío de Madrid. En un concepto del Scorpio, Submarine, en Madrid, pegó 2 machetazos a un chaval heavy de allí de Madrid y le mató. Fueron a buscarle la policía a la base y el tío se fue de rositas, habiéndole pegado un machetazo al chaval en medio del pecho, que lo vieron amigos míos allí en Madrid y decían, pero hay que ser, perdonad por la expresión, hijo de puta. O sea, hemos ido allí a pedir justicia fuera a Madrid y le mandaron a la mierda. O sea, y le pegó un machetazo porque el hombre estaba mamado. Y la justicia española, pues la gente lo que no sabe es que en las bases americanas no pegan. ¿Sabes? Claro. Estas son las cosas que hay. Claro, las bases norteamericanas están bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Eso es. Y un soldado de Estados Unidos tiene un accidente de tráfico irrelevante, aunque no haya más que daños materiales, y llega el sheriff de la base y dice, esto me lo llevo yo. Esas son cosas que... Y eso la gente no lo sabe, ¿no? Pero eso está en los tratados que ha firmado España con Estados Unidos ya desde el año 53. Luego, por ejemplo, Espera, que quería hablar. No, igual. No, eso te quería hacer 2 preguntas, Juanma. Era si la mezcla que actuó en España y también qué podemos hacer los que estamos metidos en política, gente joven que no aquí, bueno, joven yo un poco ya de mediana edad, para contrarrestar todo este poder que tiene Norteamérica, que ha penetrado a la gente que estamos metidos. ¿Qué podemos hacer para organizarnos? Y gracias, profesor. La red Gladio no operó en España como tal, salvo algún tipo de asuntos oscuros que nunca se acabaron de aclarar. ¿Por qué? Porque España era un país franquista. El problema de Estados Unidos era la posibilidad de que, como consecuencia de la fortaleza que tenían los partidos comunistas, como el francés o como el italiano, ocurriera en Francia o en Italia lo mismo que había ocurrido en Checoslovaquia. Es de que los comunistas fueran capaces de ganar unas elecciones y de llegar, digamos, de una manera legal al... Eso en España era inviable. Entonces, la red Gladio no operó de la misma manera, porque no tenía esa necesidad. Aparte de que la política exterior del franquismo no es la misma que la que tenemos ahora. Cuidadín. A pesar de que Franco firmó los tratados de 1953 de asistencia mutua, etcétera, etcétera. Es decir, la independencia de los franquistas la autonomía de los franquistas respecto de Estados Unidos era mucho mayor que la que hubo después del golpe de Estado del 23F. El golpe de Estado del 23F lo que hace es acabar de someter a España al dictado de Estados Unidos. Y lo primero que se hace es la incorporación de España a la OTAN, que es el mecanismo de sometimiento. Y eso lo hace el PSOE. Entre otras cosas. Perdona, yo ahí discrepo un poco, porque Franco ya metió las 3 bases aquí. Ya estábamos sometidos, lo que pasa que no quería decir públicamente que tenían a un cabrón fascista dentro de sus filas, reconocido, pero estábamos aquí metidos. Sí, pero en la guerra del 73, por ejemplo, el gobierno franquista no autorizó el uso por parte de la aviación y de la flota de Estados Unidos para Oriente Medio. Sí, pero si hubiera habido una Jalanabu gorda, por seguro que sí, Franco pero va de cabeza. es que yo no puedo hacer análisis en base a lo que hubiera ocurrido, sí. Ya. Yo te digo lo que ocurrió. En Oriente Medio estalló una guerra importante en el año 73, la crisis del petróleo, y el gobierno franquista,
no dejó a Estados Unidos utilizar la base, en concreto creo que era la base de Rota. Hoy día hay una guerra en Oriente Medio, Estados Unidos pide utilizar la base de Rota y estos pierden el culo. Pedro Sánchez, Yolanda, Irene Montero... No, sinceramente tampoco creo que necesiten nuestro permiso para usarla. Igual ni piden permiso ya, pero en aquella época pidieron permiso y le dijeron que no. Serían protocolo, porque si quieren lo hacen igual. De hecho, Carrero Blanco voló por los aires poco después. Ese es otro de los grandes acontecimientos oscuros que es que no quiero ni entrar. No quiero ni entrar porque mira cómo me tiembla la mano. La muerte de Carrero Blanco es una cosa que está por contar todavía. Tela marinera. Yo quiero hacer unas preguntas y unas aportaciones, si puede ser. Lo que se ha comentado aquí, por ejemplo, de lo de Gladio, lo último que se ha comentado, cuando se habla de Gladio se suele hablar de dos cosas diferentes. Una es el Gladio de las cúpulas militares, que se lo ha explicado Juanma, que es si entra la Unión Soviética en Italia, por ejemplo, o si gana un partido comunista en algún sitio, pues el stand-by, el Gladio de stand-by para subvertir. Eso es una cosa, pero por Gladio también se habla a la extrema derecha, digamos, subversiva, a la estrategia de la tensión, etcétera, etcétera. Que en Italia se dan dos cosas, pero en España solo se da esa segunda cosa. Puede ser Montejurra, puede ser... pues en Madrid hubo varios asesinatos por parte de la extrema derecha, a todos, ¿no? Atocha, el otro... O sea, cuando se habla de Gladio se habla de dos cosas. Claro, la primera cosa, lo primero, no es necesario en España, que está lejos de la frontera entre los bloques y nunca iba a ganar el Partido Comunista por la dictadura. Está la segunda cosa, que sí es esto. Luego varias cosas me gustaría aportar, y finalmente hacer unas preguntas. De Macedonia, que ha hablado usted de Macedonia, hay que hablar que en el 2000 hubo una guerra en Macedonia contra la guerrilla pan-albanesa que entró de Kosovo y la OTAN no dio permiso al ejército macedonio de entrar en la batalla de Kumanovo. Me parece que en el norte hay una localidad, Kumanovo, y ahí hubo una batalla y la OTAN dio el freno al ejército macedonio en Kumanovo para llegar al pacto de Ohrid, que el gobierno macedonio no lo quiso firmar, etcétera, etcétera, pero que impuso esa paz en Ohrid. Luego, finalmente, sobre Ucrania, dos cosas. Se ha hablado de los ucranianos en Canadá, que les han llevado los nazis y tal y cual. Aquí hay mucha tela que cortar, porque vosotros igual no es conocido esto, pero el señor que en el 30 de junio del 41 declara el Estado independiente de Ucrania en Lviv, el señor Yaroslav Stetsko, jefe del banderismo tal, fue declarado en el año 68 ciudadano de honor de la ciudad canadiense de Winnipeg. O sea, una de las ciudades más grandes de Canadá declara un nazi ciudadano de honor de Winnipeg. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque en Ucrania, o sea, el banderismo está muy metido, el banderismo, el ultranacionalismo, las acciones muy metido en la Universidad de Edmonton, en la Universidad de Ontario, en la Universidad, hay seminarios de historia de Ucrania convocados por los banderistas. ¿Por qué se hace esto? Hay una historiadora, Rhonda Hinter, que tiene una política llamada Politics and Pedagogies. Pedagogies son políticas y pedagogías. Pedagogías son un cocido tradicional ucraniano que habla que la comunidad ucraniano-canadiense de preguerra, en los años 20-30, eran muy sindicalistas, muy de izquierdas, y era donde la izquierda canadiense, bueno, no solo ahí, pero sí era muy tirando para la izquierda. Que todo este banderismo tal fue favorecido por Canadá por las dos cosas, por el gran, se dice, the big picture, o sea, la gran foto de OTAN, vamos a reciclar para utilizar a los nazis a favor de la OTAN, pero también para minar y para que la comunidad ucraniana, las asociaciones ucranianas, etcétera, etcétera, se minen y se virase toda esa comunidad, que numéricamente no era poca, porque la comunidad ucraniana de Canadá es desde el siglo XIX, eran muchos, pues se virasen hacia la derecha. Luego, lo cuarto, que también siguiendo de Ucrania, cuando se da la revolución, no la de Euromaidán, sino la del 2004, y se fuerza la repetición de las elecciones, que gana Yushchenko, que es el que solicita entrar a Ucrania en la OTAN en el 2008 contra la constitución ucraniana entonces vigente. ¿Cómo gana Yushchenko las elecciones? Unas elecciones repetidas, que las elecciones repetidas eran fruto de un pacto de Solana, entonces ministro exterior de la Unión Europea, con Kuchma, el presidente saliente, para repetir las elecciones. Entonces, cuando se habla de soberanía de Ucrania, hay que hablar de eso. ¿No, Ucrania no es Estado soberano? Sí, Estado soberano. ¿Cuánta soberanía tiene Ucrania? Desde el 2004, no desde el 2014, 2004. Revolución naranja, se llama.
Y luego lo último, lo que te quería preguntar, después de todas estas aportaciones. ¿Cómo ves la expansión de la OTAN que dijeron, pues eso, el no que dio a Gorbachev, que pactaron con Gorbachev no expandirse hacia el este, tal, la política de la OTAN, lo puedes relacionar un poco con el no que le dio, con el no a las garantías pedidas por Rusia en diciembre del 2021, cuando Rusia pide unas cosas bastante sensatas, que son no almacenamiento de armas nucleares fuera de cada estado, esto es Estados Unidos, sus bombas nucleares las tiene que ir a Estados Unidos, desmantelamiento de todos los, ¿cómo se dice?, de misiles de corto y largo alcance que pudiesen afectar a la otra parte, no maniobras navales que pudiesen atacar, pudiesen ser amenazantes hacia la otra parte, o sea, Rusia se compromete a no hacer maniobras navales en el Golfo de México y Estados Unidos se compromete a no hacerlas en el Báltico, y retirada del memorándum de Budapest que piden, del 2008, que pedían que Ucrania y Georgia entrasen en la OTAN. Eso es lo que pide Rusia, lo pidió Estados Unidos, se lo pidió a la OTAN, y los dos le dijeron, en Estados Unidos mostró, decimos que no, pero a ver si negociamos, la OTAN dijo un no categórico, y desde entonces, pues, hasta aquí. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo relacionas eso con la política de la OTAN? Eso es lo que quería, que más o menos que te explayes en torno a eso. Es que no hay explayamiento posible. Es que me da lo mismo que digan que no, que te digan que sí y firmen. Es que me da exactamente igual. Lo que la historia demuestra a lo largo de todo un montón de años es que, primero, que cuesta mucho conseguir que un país como Estados Unidos, como la OTAN, sentarlos a negociar nada. Que firmen, que se comprometen a hacer esto, lo otro, para aquí, para allá, y con la firma, y con los tratados de Minsk con Alemania, Francia y Rusia de garantes. Y luego ni garantes, ni tratado, ni nada. Es decir, te supone un esfuerzo, porque además ese esfuerzo es a base de guerras, a base de armas, a base de lucha y a base de sangre, conseguir que se siente. Y tú te crees que los imperialistas y Estados Unidos son como tú y como yo. Y que firmas y jodes como el arrendamiento, que tienes que ir todos los meses a pagar la renta. Una mierda. Que Estados Unidos jamás se va a comprometer a nada con nadie y a firmar nada con nadie. Y le da igual firmar que no firmar. Y lo que hay que elaborar son análisis en función de los hechos reales, de los acontecimientos, no de lo que puede pasar, de cábalas. Y no es tanto la expansión de la OTAN, como es que la OTAN va a poner bases militares con armamento nuclear en Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía. Y ellos verán lo que hacen. Y eso va a ser la prueba de fuego de Ucrania. Eso es la prueba de fuego de Ucrania. Y lo ha hecho Putin. Es decir, esto es un compromiso existencial. Está en riesgo nuestra supervivencia como país. No lo ha podido explicar más claro. Porque la Unión Soviética ya desapareció. Es decir, ese conflicto, los modelos sociales, los dos modelos sociales que había allí, bueno, pues un modelo social se ha venido abajo. Queda el otro. Bueno, pues ya está, ¿no? Si el problema era ideológico, si el problema es que la Unión Soviética era un país socialista, que dejaba o ridiculizaba a un país capitalista porque no había paro, porque las condiciones de vida eran mejores, etcétera, pues entonces la paz perpetua. ¿Cómo explica la caída de la Unión Soviética? Joder, ahora vamos a entrar tela marinera. Tela marinera. Tela marinera, ahora ponerte a hablar es para la charla de mañana. Juanma, mira, esto está recién salido, yo creo que tú lo conocerás y parte de los de aquí también. Dice que el Ministerio de Defensa pondrá en marcha una nueva unidad de inteligencia, entre comillas, para la identificación, también entre comillas, que es la supresión de opiniones desafectas contra la OTAN. Y yo me pregunto, y a ver lo que nos puedes decir tú, que es que cuando aumenta esa vigilancia, esa represión, ese control, es que algo estamos haciendo bien las clases populares y la clase obrera. No sé si estaré acertado o cuál será tu opinión. Que sí, claro que lo estamos haciendo bien. Lo que pasa es que tenemos las fuerzas que tenemos y llegamos hasta donde llegamos. Ojalá en vez de tener esta charla pudiéramos llenar un paraninfo del Ayuntamiento de Santander
y tener este debate con 1000 personas, pero eso no hay. Ahora bien, si con este pequeñito debate que tenemos aquí, con 4 y un tambor, le molesta y quiere meternos a la cárcel, pues razón de más para decir, joder, pues es que algo estamos haciendo bien. Que es lo que yo digo. Es decir, en muchas charlas te dicen, joder, pero claro, pero ¿cómo tú puedes apoyar a Gaddafi? Porque Gaddafi era un tal, era un no sé qué, era un cabrón, y Bashar al-Assad también, y Saddam Hussein también. ¿Tú qué pasa? ¿Que les apoyas? Y ahora con Putin, pero tú apoyas a Putin. Pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? Es decir, la gente que dice este tipo de cosas es que no lo piensa. ¿De verdad que no lo piensa? A mí lo que me preocupa es qué hizo bien Gaddafi para que la OTAN lo matara y acabara con Libia y 11 años de guerra civil. ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo bien? Algo tuvo que hacer bien, porque si todo lo hacía mal, pues déjale. Como decía Napoleón, ¿no? Cuando veas que tu enemigo comete un error, déjale. Bashar al-Assad, otro que es un no sé qué, que es un... ¿Qué ha hecho bien Bashar al-Assad para que lleguen ahí, metan ahí a toda esta calaña de yihadistas y lleven una guerra civil y corten cabezas y mueran 300.000 personas y haya 2 millones de refugiados? ¿Qué hizo bien? No me diga lo que hizo mal. Porque si todo lo hizo mal, pues déjale. Y lo mismo con Saddam Hussein, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron bien? Algo estaban haciendo bien para que esto esté ocurriendo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que poner en valor. Y explicar a toda esta gente que dice ese tipo de cosas y que yo creo que no lo piensan bien. No lo piensan bien, digo yo, ¿no? Que yo también leo cosas por ahí, bueno, estos son malos, y los otros, joder, los otros, ¡buf! Y los campos de concentración que meten, detienen a los homosexuales, fíjate, fotos, ¿no? En una manifestación deteniendo a los gays con una bandera multicolor y tal, y no sé qué. Quisiera hacerte una reflexión. ¿Eh? Ya sabes que España está recibiendo el gas de Estados Unidos con la técnica del fracking, que yo a mí, por lo que me dice gente de México, hay estados en Estados Unidos que ya van a ser patéticos desiertos, y sobre todo de la zona que pega en Canadá. Y quería hablar Perdón. Sí, a la OTAN, además de ser una estructura político-militar, también hay que tener en cuenta el aspecto económico. Por así decirlo, para mí la OTAN también es el brazo armado de los monopolios capitalistas, entre ellos la industria del armamento. Es decir, que la finalidad de la OTAN tiene intereses económicos. Se expande, la expansión militar va en paralelo a los intereses de expansión de los monopolios capitalistas. Eso es por una parte. Y luego, hay una cosa que yo echo de menos en la situación actual, es intentar levantar un movimiento contra la guerra imperialista, contra la OTAN, aquí en el Estado español. Cuando la guerra de Irak, con todas sus deficiencias, hubo un movimiento grande de oposición a la guerra en Irak. ¿Por qué ahora no somos capaces de levantar un movimiento en el Estado español de oposición a la OTAN? Porque con la guerra de Irak estaba el PP en el gobierno y ahora no está el PP. Y el Partido Republicano Americano. Pero es que no, No estaba en la guerra. pero ni en Europa se ha levantado nada, casi. Porque te No, dicen por en la Europa tele hay- que pones una bandera de Ucrania y ¿Eh? así estás. Que lo que comentamos, la importancia de los medios de cultura, ¿por qué no hay? Porque ya no se sale a la calle, sino que la tele te dice lo que tienes que hacer. Joder, el Ayuntamiento de Santander tiene la bandera de Ucrania. Claro, claro. Y en todos los partidos de fútbol. Por eso nos encerraron hace 2 años y pones la tele y te puedes hacer una serie de cosas, como acudir a las 8 en el balcón. Y ahora estamos con la guerra de Ucrania, que también Putin acabó con el COVID en 4 días, porque yo ponía la tele a veces para tal, y de un día para otro desapareció el COVID y eso era Putin el hombre más malvado que había en el mundo. Pero lo que yo no digo es que por qué las organizaciones de izquierda revolucionaria, de izquierda radical, ¿por qué no Sí se lo hay. ponen a intentar a reunirse Sí lo y hay. plantear En Madrid- trabajar de cara a crear un movimiento contra la guerra contra la OTAN? En Madrid se están reuniendo, ha habido ya una reunión la semana pasada, no hace 2 semanas me parece, una primera reunión, se están iniciando, claro, lo que pasa es que es un problema complejo, porque la cuestión fundamental de la guerra de Ucrania no es Ucrania, la cuestión fundamental de la guerra de Ucrania es las repercusiones de la guerra de Ucrania en el interior de cada uno de los países europeos.
Esa va a ser la gran batalla. Y dentro de poco eso va a provocar en Europa, fundamentalmente en Europa, porque en España vamos con un poco más de retraso, pero va a provocar una movilización muy importante. Y Alemania ya ha sacado el ejército a la calle, no ha sacado el ejército para luchar contra Putin, para ir a la guerra de Ucrania, pero ha sacado el ejército a la calle, basándose en la experiencia de los confinamientos, del COVID, etcétera, 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 que ha sido el campo de pruebas de lo que iba a venir posteriormente. España aprobó la ley de seguridad, ¿cómo se llama? La ley de seguridad nacional, ¿no? Ciudadana. ¿Qué es? ¿Qué? La ley de seguridad. No, ley de seguridad nacional, no la ley Mordaza. La ley Mordaza ya está. Una ley de seguridad nacional que va a ser la militarización de la sociedad. Y ellos van porque ven lo que se les avecina. El problema es que yo creo que las organizaciones que deberían hacer esto no se hacen una idea de... Se basan mucho en los análisis a corto plazo de este gobierno, del otro gobierno, de estas elecciones, de las otras elecciones, de cómo está la guerra, pero cómo proyectan todas esas organizaciones dentro de 5 años. ¿Cómo va a estar la situación, por ejemplo, en España, dentro de 5 años? Porque me da la impresión, y ayer en el debate que tuvimos con el tema de la monarquía fue bastante claro, que la gente se cree que esto se va a mantener en el tiempo. Y no se va a mantener en el tiempo. Hoy decía la prensa económica, Japón está sentado encima de un barril de pólvora por la situación económica de Japón. Decían que la situación económica en Japón era mucho peor que en Inglaterra, que ya ha hecho caer a la primera ministra, que solo ha durado en el cargo 44 días. Imagínate la situación de crisis, de inestabilidad política y las repercusiones que todo eso va a tener. Es decir, no vale que las organizaciones estén al tanto de la calle y que no permitan abrir el ojo y decir cómo va a estar este país dentro de 5 años. Porque una organización tiene que estar preparada para eso, no para lo que está ocurriendo ahora, sino para lo que va a ocurrir dentro de 5 años. ¿Están preparadas para eso? ¿O les va a pillar el tren? Les va a pillar el tren. Claro. Sin ningún género de duda, porque hay una cultura de pesimismo, de que nos han ganado, de que nos han derrotado, de que hemos fracasado, y es una banda de llorones. Es impresionante lo que lloran aquí las llamadas izquierda, incluso la izquierda revolucionaria, una banda de llorones. Que cuando sacan un comunicado, sí, entonces todo es énfasis, ¿no? Pero cuando hablas con ellos, es que fíjate, porque es una penita. ¿Por qué? Porque no son capaces de salir del análisis a corto plazo. No ven lo que se les avecina y no están preparados para lo que se les avecina. Están preparados para el desahucio que va a haber el lunes, que hay un desahucio por aquí, ¿no? El lunes. Hay 2. 2 desahucios. Bueno, pues eso sí. Y venga, y el lunes hay 2 desahucios, y el martes no sé qué, y el miércoles tal. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir dentro de 5 años? O menos, yo digo 5 años, pero igual es pasado mañana. Igual es el año que viene. Porque la situación, repito, es muy, muy, muy jodida. En todo el mundo capitalista, que es casi todo el mundo. O la gente no lee los periódicos, o solo lee la prensa local, ¿no? Pero en cuanto lees la prensa internacional no se corta un pelo en describirte lo que está pasando, ¿eh? Pero ni un pelo, ya te digo, un titular de un periódico, no me acuerdo cómo se llama ahora, lo he leído esta mañana. Japón está sentado encima de un barril de pólvora, eso está a punto de reventar. Y lo ha dicho el primer ministro, que va a dimitir en cuanto los tipos de interés se disparen, va a dimitir porque no se queda. Hay una crisis económica, hay una crisis política, hay una crisis social. Y la gente pesimista, es que no lo entiendo. ¿Cómo se puede ser pesimista? ¿Pero qué esperas? ¿Qué quieres? ¿Quieres que haya grandes partidos revolucionarios con oficinas llenas de teléfonos y secretarios hablando y ordenando y venga, manifestación mañana y salir 500.000 personas? Eso no va a ser así. No va a ser así.
No va a ser así. Va a salir, la gente va a salir a la calle, las masas van a salir a la calle con las armas que tienen en la mano y con la cabeza pues confundida por toda la batalla ideológica de los que ellos son víctimas. Y luego te van a decir que es que eso es la ultraderecha. Y han ganado la ultraderecha. Y que es que la ultraderecha está aliada con Putin. Porque fíjate, Berlusconi es amigo de Putin. Y Meloni también. Tenemos un panorama muy malo, ¿eh? Como no seamos capaces de organizar algo. Es que el problema es la organización, ahora lo he dicho. El problema no, la gente, es que con la situación que hay, la gente va a salir a la calle. Y va a salir a la calle con mucha mala hostia. Sí, pero el Con mucha... espontaneísmo no vale para nada, tiene que ser organizado. El espontaneísmo Ya, no vale para sí, nada, sí, tiene es ser que sí. organizado. Es que, y volvemos otra vez a lo que tiene que ser. A lo que nos gustaría como fuera. Y a que la gente fuera con el capital debajo del brazo, ¿no? O con el Estado y la revolución de Bakunin debajo del brazo, ¿no? Y muy organizaditos. Y tener una CNT con 1 millón de militantes, ¿no? Y un partido comunista con 50 millones de votos, ¿no? Y todo muy organizado. Y grandes sindicatos reivindicativos. Defensores de la clase... Pues no. Pues no, tenemos lo que tenemos. Y con todo y con eso, a pesar de que las organizaciones pues estén en la situación que están, lamentable, la gente va a salir a la calle. Espontáneamente, efectivamente. Es que yo me acuerdo de haber vivido esto en París, en el año 2003, me parece, de que la gente había salido a la calle y eran barrios marginales que estuvieron quemando vehículos y tal. Bueno, pues a mí aquello me pilló en París. Y hablabas con la izquierda revolucionaria de París y pero eso es el lumpe, pero es que esos son no sé qué, pero es que tal, pero es que, y no veía más que pegas por todas partes, la gente en la calle, en los barrios, peleándose con la policía. Y me encontré con unos italianos ahí pegando carteles apoyando las movilizaciones en los barrios de París. Y joder, que tiene que venir de Italia a pegar carteles en francés, apoyando esas movilizaciones y tratando de organizar eso. Porque los franceses decían, que esto no tienen un programa. Porque el programa se lo tienes que dar tú, espabilado. Ese es tu papel. Como fuerza organizada, como sindicato, como partido, como organización, como... La gente va a salir a la calle y va a salir espontáneamente. Y le va a prender fuego a todo. Es que va a ser así. Va a hacer nihilismo la gente. Es que va a ser así. Primero tiene que desaparecer la ley Mordaza. Pues la gente dice que es que le va a parar al movimiento la ley Mordaza. El problema no es la ley Mordaza, el problema es el Código Penal. El problema es que la gente lo va a pasar muy mal. Y va a salir a la calle y no va a haber Dios que la pare. Y se va a cargar hasta los sindicatos de izquierdas por delante. Pero es que porque este país tiene la mala costumbre de decir que el obrero tiene la culpa. Sí. Y eso es muy feo y en eso te doy la razón. Y se los va a llevar por delante los movimientos sociales. Y lo saben ellos porque muchos sindicatos no tienen política social. Cero. No tienen política para los parados. Te lo digo desde una asociación de parados. No tienen política ninguna. Que no me descubres nada. Yo solo sé desde los patos de la Moncloa. O sea, ¿para qué me sirve a mí un sindicato cuando yo llevo 10 años en el paro que no se va a interesar por mí, que me va a considerar una mierda? ¿Para qué me interesa ese sindicato? Pero es que esa es la realidad que se vive en mi barrio, la realidad que vivimos más del 75% de mi barrio. ¿Para qué me sirven los sindicatos? Coño, esa es la verdad. Y no les gusta ver la verdad. No, es que digo, no, enfréntate a la realidad y enfréntate a cómo ha entrado el narco y cómo ha entrado todo en los barrios, que te ha quitado el puesto, chavalote. Es que es así, yo lo veo por mi barrio, que era un barrio histórico de más o menos de izquierdas de Santander, es de los Pinarios de la Alhambra, y es la zona más marginal prácticamente de Cantabria, y allí dejaron entrar al narco para combatirnos. Y te voy a decir una cosa, la izquierda de antes, Izquierda Unida, hacía sus merendolas allí, para sus fines de campaña. Ahora hace 10 años que no va para nada, desde que murieron los curas obreros, ¿sabes? O sea, que no me cuenten milongas de lo que yo he visto en Santander y de lo que ha hecho Izquierda Unida dándole para bien a vos en Santander. Es que ya está bien, o sea, es que la izquierda tiene que ver sus propios fallos, pero todas, porque yo también he estado en sindicatos y te voy a decir una cosa, cuando les preguntas si política de parados, ¿qué tiene el sindicato?
No, el sindicato revolucionario, sí, pero ¿cuál es tu política de parados? ¿Qué vas a hacer con los parados? ¿Los consideras a la par de un trabajador? Y claro, ya empezamos con los problemas, ¿vale? O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Que yo no soy un trabajador porque estoy en el paro? ¿Eso me estás diciendo? Vete a la mierda. Vete a la mierda. Entonces llega el de Vox y le dice, yo te considero uno como yo. Y gana. Joder, y eso es la verdad porque en barrios de París hay negros votando a la extrema derecha. Joder, coño. Y ya está, ¿no lo queremos ver? Pues no lo veamos. Pero eso es la realidad. No es neoliberal el Marine Le Pen. No es neoliberal, Vox es neoliberal. Es diferente. Sí, lo que quieras, pero el mensaje se le larga. Hay sindicatos que llevan 40, por no decir 100 y pico años, teniendo asambleas de parados. Sí. Lo que pasa es que será más o... Sí, pero yo por mi barrio no les veo que vengan con sus más o menos asambleas de marginal. parados. Pues acabas de venir a uno donde la sede esa Ya, ella. Así ya. que si quieres luego Ya, hablamos. pero es que tú hablas de tu experiencia en Maliaño, yo estoy hablando de mi experiencia en Santander. Sí, no, por eso lo digo. Claro, cada uno habla de sus experiencias. Sí, no, por eso lo digo, compañeros, ya que estamos aquí. Para ayudarse, vaya. Pero aprovechando que tengo la palabra, habíamos comentado antes sobre sobre si estamos haciendo algo bien o algo mal, y decíamos que podíamos estar haciendo algo bien porque ya no empezado la represión, ¿no? Como con esta medida. Quizá estamos pecando un poco de optimismo. Quizá están empezando la represión pensando en lo que va a pasar y no en lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es que, con todo el cariño, somos 4 en Maliaño. A lo mejor 10 en Santander y 20 en Madrid. La manifestación contra la OTAN que ha habido en Madrid después de que nos fueron en la cumbre central ha sido, con todo el cariño y el amor a la peña que se estaba ahí partiendo la cara, ha sido ridícula. Ha sido ridícula en comparación con lo que han sido las manifestaciones contra la OTAN en este país y demás, ¿no? Y en la línea de lo que decía el compañero que acaba de hablar, perdona que no sé tu nombre. Quizás hemos hecho muchas cosas mal. Y cuando digo la izquierda, sí, aquí me refiero a algo tan amplio que puede ir desde PNT a IP hasta PPE, PC, Izquierda Unida o hasta donde queramos llevarlo hacia el otro lado, ¿no? Pero a lo mejor sí que hemos hecho las cosas mal. ¿Cuántos comités anti-OTAN tenemos cada uno en nuestras localidades? Ali ha dicho que muchos de vosotros venís de fuera al principio, ¿no? ¿Eso te he creído, Alicia? Sí, bueno, sí. Creo que a un grupo sí que viene de Euskadi, pero el resto no les conozco. Claro, no, pues eso, ¿cuántos comités en contra de esto, no? Por mi parte, por mi militancia en anarcosindicalismo, mi parte va más allá y no solo contra la OTAN, sino en general en el antimilitarismo, ¿no? Estamos desde que comenzó esta última guerra de Ucrania, que es otra más, que estaba la de Palestina, que estaba la de Sáhara, que estaba la de Colombia, que estaban tantas guerras, estamos ahí cada viernes y seguimos siendo los 5 frikis de siempre. Y seguimos siendo todos los viernes y ahí nos mantenemos. Sí, perdona que te quita el turno de palabra, además. Solo decir que yo conozco la convocatoria y que yo no puedo ir porque tengo curso. Pero si no diría, Tienen 6. A ver, en cuanto a lo que has dicho de la manifestación de la OTAN en Madrid, que has comentado, has criticado la manifestación de la OTAN en Madrid, que fue, me refiero que creo que te referías a la del domingo. La que hubo poco antes, poco antes de la cumbre. La del domingo que fue antes, la de la cumbre fue el martes, ¿no? Que fue el día de la cumbre, si no recuerdo mal, que fue el día que se había... La segunda, las órdenes que tenía el gobierno era de permitir la primera e impedir la segunda. La segunda convocatoria es que se quedó en convocatoria porque prácticamente nadie consiguió llegar al punto de encuentro que era la plaza de Tirso de Molina, porque estaba todo tomado por la policía. Es decir, permitieron una y prohibieron la otra. Sí, pero perdóname, pero eso no es excusa. Se podrían haber unido esos miles de gente que presuntamente serían embajistas y no se han unido. Sí, pero que no, sí. ¿Pero por qué había dos? ¿Por qué había dos manifestaciones? Había dos porque el gobierno dio orden de que durante la cumbre, y la cumbre empezaba el lunes, no iban a permitir ninguna manifestación.
Entonces había gente partidaria de hacerlo como fuera, de la manera que fuera, y por lo tanto, como el último día era el domingo y era un domingo, pues que es toda esta piña de organizaciones, de colectivos y tal, convocaron esa manifestación. Y los que decían, no, no, es que la manifestación se tiene que celebrar durante la cumbre, hicieron una segunda convocatoria en Tirso de Molina, que no se pudo ni siquiera pegar el primer grito porque la policía es que no dejaba entrar en la plaza. También había discrepancias políticas, porque había un sector de los que querían organizar la manifestación contra la OTAN que querían denunciar la colaboración de Izquierda Unida con la OTAN en tal. Había también esas discrepancias. Claro, es que en este país el movimiento, el movimiento antimilitarista, en otro momento que no tenía nada que ver, que era el de la objeción, etcétera, etcétera, ha entrado en bases militares. Se ha conseguido hacer porque había esa fuerza política y había ese movimiento. Y ahora no lo hay en términos objetivos, ¿no? Es decir, sí, intenta entrar ahora en una base militar. Claro, no, ojo, pero hace 20 años también te podría haber pasado de todo. Intenta entrar ahora en una base militar, por mucha fuerza que tengas y por muy grande que sea la convocatoria. Es decir, hace 20 años también sabemos a gente con nombres y apellidos que te pegaron un tiro por hacer según qué acciones. Nos conocemos todos y vamos a sus homenajes. Pero porque tenía otra fuerza el movimiento. Sí, o sea que ahora no entran en una base militar porque no tienen fuerza. Que no te dejan ni acercarte a una base militar hoy. Que las condiciones son cada vez peores. No es solo culpa del movimiento, que efectivamente está en una peor condición, joder, que siempre vemos el lado oscuro de la historia. Que no te dejan ni mirar con un catarejo la base. Cualquiera de las bases militares que hay en España, y más si están los yanquis. Esa es la situación real. ¿Eh? Lo cual no quita que tenga razón de que se ha reducido, sí, claro. Y uno de los motivos de la reducción es que tenemos el gobierno que tenemos. A diferencia de la guerra de Irak, donde el gobierno era el del PP. Y para desbancar al PP se montó toda la campaña contra la guerra de Irak, con el apoyo del PSOE, Izquierda Unida, con propósitos puramente electorales. Y 6 aviones que mandaron a Libia, 6 aviones bombarderos libia españoles, el GEMAT de Podemos, de Julio Rodríguez. El primer avión que bombardeó el Belgrado fue español. En 99. Bueno, yo quería decir, ahora que estamos hablando de las tareas políticas del momento y tal, joder, es que una parte de las más importantes de la charla que me ha parecido a mí fue cuando hablaste de toda la hegemonía ideológica a la que estamos sometidos con la prensa, con la radio, con la televisión y tal. Y quieres que no, o sea, a mí me da de pensar esto porque digo, joder, si es que no es solo la gente que no tiene conciencia política la que está sometida a nivel ideológico. O sea, no podemos poner aquí una franja que separa a la peña organizada y a la que no, y pretender que partidos y organizaciones comunistas y anarquistas no están influenciadas por la ideología del capital. Entonces, claro, esto presenta un panorama en el que no surge un movimiento fuerte que plante cara a la OTAN y al capital, y mucha gente trata este problema de una manera solo organizativa. O sea, como si el problema fuera solo, pues eso, a nivel organizativo de coño, como si se pudiera juntar todo el panorama, todo el movimiento comunista en un congreso y ya está, y el aspecto ideológico dejarlo de lado. Cuando eso me parece uno de los dogmas más grandes que hay en el movimiento y que más perjudican que se desarrolle y tal. Entonces, nada, o sea, mi intervención era solo para recordar lo importante que es la formación de cara a construir cuadros que realmente agiten el movimiento y no esperar a que se dé una revolución de manera externa, no, es que la revolución surge desde dentro del movimiento, ¿sabes? Que no es como esperar a la revolución, esperar a que se agiten las masas y luego ir a cooptarlas y a liderarlas. No. Es que el proceso nace de nosotros. Por eso es fundamental la formación desde el primer momento. Ya está, era solo eso. Yo sobre
la charla, bueno, había muchos datos que no sabía. Sí que hemos dicho que en el 49 creo que se creó la OTAN y que Estados Unidos puso los pies aquí en nuestro continente. Pero es que creo que luego, 5 años más tarde, creo en el 54, se crearon los acuerdos de Bretton Woods para establecer el patrón dinero del dólar de Estados Unidos, que ahí es lo que estamos hablando del capital, que es donde se creó la moneda que usamos ahora. Que yo creo que lo que estamos viviendo ahora es un cambio de transacción a una sociedad sin efectivo disfrazado de crisis sanitaria, que va a estar asociado en nuestra identidad digital al dinero de los bancos y tal. Entonces, el año pasado la directora del Fondo Monetario Internacional, que no me acuerdo cómo se llama, dijo que estábamos ante unos nuevos, que con el COVID estábamos ante unos nuevos acuerdos de Bretton Woods. Entonces yo creo que los tiros van a ir por ahí. Escasez generada de forma artificial por la guerra de Ucrania, el trigo, esto, lo otro y tal, y una especie de renta básica universal o sistema de crédito, que en realidad es el sistema de crédito social chino encubierto. Si te portas bien, pues te daremos tu calefacción, te daremos lo que puedas comer hoy o lo que sea. Y luego, sobre los nazis, creo que los ingenieros que contrató la NASA eran también nazis, que no me acuerdo cómo se llamaban. Von Braun. Sí, Von Braun, la operación Paperclip esta, que se fueron todos a trabajar ahí y a la industria farmacéutica y tal. Entonces, efectivamente, que siguen trabajando por aquí los fascistas de esa época. Bueno, a comentar esas cosas nada más. Bueno, pues ya está. Hola.